En este nuevo episodio de No apagues la luz te traemos una historia que se arrastra desde el borde de la conciencia, desde ese territorio vulnerable entre el sueño y la vigilia. No hablaremos de casas embrujadas en el sentido clásico, sino de algo mucho más íntimo y profano. La invasión de tu cama, de tu propio espacio vital, por una presencia que no puedes ver. Lo que estás a punto de escuchar es el testimonio de Mateo, un estudiante universitario que una noche sintió un peso sobre su colchón que no pertenecía a este mundo. Prepárate para descubrir qué ocurre cuando te despiertas en mitad de la noche y te das cuenta, con un terror absoluto, de que no estás solo en tu propia cama. Todo comenzó hace unos meses, en esa transición del verano al otoño, cuando las noches empiezan a alargarse y a robarle horas al día. Yo vivía en una casa vieja rentada con otros 2 amigos, de esas casonas de 2 pisos que parecen un hallazgo increíble para 3 estudiantes universitarios con poco presupuesto. Desde la calle, la casa ya tenía un aire de abandono digno, con pintura descarapelada y un jardín que se había rendido a la maleza. Se sentía como una anciana cansada que observaba el pasar del tiempo desde sus ventanas polvorientas. Por dentro, era un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones con una distribución extraña. Los pisos eran de una madera oscura y nudosa que crujía bajo cada paso, no con un simple rechinido, sino con una sinfonía de gemidos y protestas, como si el peso de nuestros cuerpos le recordara a la casa el de todos los que habían caminado por ahí antes que nosotros. Siempre había un aire perpetuo a humedad, un olor que no venía de ninguna fuga, sino que parecía emanar de las propias paredes, una mezcla de tierra mojada, de polvo antiguo y de algo más, algo vagamente dulce y orgánico, como flores olvidadas en un jarrón hace mucho tiempo. Era, en pocas palabras, una casa con historias pasadas, un lugar que se sentía como un testigo silencioso de décadas de vidas, de alegrías y, como descubriría muy pronto, de profundas tristezas. Mi cuarto estaba en la planta alta. La cama, que venía con la casa, era una antigüedad de roble, pesada y maciza, con un colchón viejo cuyos resortes protestaban con cada movimiento. Nunca le di importancia. Para mí, era solo un lugar para caer rendido después de un día de clases y estudio. Era mi santuario, hasta que una noche dejó de serlo. ¿Sabes esa sensación? Justo antes de quedarte dormido del todo o al empezar a despertarte. Es ese momento en que tu cuerpo pesa 1 tonelada, tus párpados son de plomo y tu mente flota en una especie de neblina. No estás aquí, pero tampoco estás soñando por completo. Ahí, en ese limbo, los ruidos de la casa, el zumbido del refrigerador, el crujido de una tubería, se mezclan con lo que sea que estés soñando y no puedes distinguir qué es real y qué no. Bueno, yo estaba exactamente en ese punto. Eran las 3 o 4 de la mañana, la hora más silenciosa y oscura, cuando el mundo parece contener la respiración. Estaba hundido en la calidez de mis cobijas, sintiéndome pesado y a la deriva. Pero en medio de esa calma, en medio de ese adormecimiento, sentí un cambio. No fue un ruido fuerte ni un movimiento brusco. Fue un hundimiento lento, cuidadoso, deliberado, en el colchón. No fue un espasmo de mi pierna ni un resorte que se vencía. Fue el peso inconfundible de una persona sentándose justo a los pies de mi cama. Fue inconfundible, el mismo peso de una persona al sentarse. Inmediatamente después, oí el gemido largo y quejumbroso de los resortes viejos. Un sonido que me arrancó de golpe de la ensoñación y me sumergió en una lucidez helada. El terror fue instantáneo, absoluto y paralizante. Mi cuerpo se negó a obedecer. No podía mover un músculo, no podía abrir la boca para gritar. Lo único que funcionaba era mi corazón, que latía con una violencia desbocada, y mis oídos, que registraban cada mínimo detalle de la pesadilla. Ahí estaba yo, con los ojos apretados con tanta fuerza que veía destellos de luz, sintiendo ese peso denso y pesado a los pies de mi cama. No había sonido,
no había un aliento, solo la presión silenciosa. Podía sentir el frío que emanaba de ese punto, un frío que no era de corriente de aire, sino un frío como el de una piedra de río, que empezó a subir por mis piernas, entumeciéndolas a través de las cobijas. Pasaron segundos, o quizás horas, no lo sé, y entonces sentí un leve movimiento, un reacomodo, como si la cosa se hubiera girado para mirarme. En ese momento, la certeza de que estaba a punto de morir era tan real como la almohada bajo mi cabeza. Pero no pasó nada. Después de una eternidad, sentí como el peso comenzaba a levantarse, muy lentamente. Los resortes volvieron a gemir, esta vez en señal de alivio. Oí un sonido suave, casi inaudible, como el de unos pies descalzos sobre la madera vieja, alejándose de mi cama. Y luego, nada. El silencio regresó, pero ya no era un silencio pacífico, estaba contaminado, roto. Cuando por fin pude moverme, me incorporé de un salto, empapado en sudor, y encendí la luz. No había nadie. El cuarto estaba vacío. A la mañana siguiente se lo conté a mis compañeros. Se rieron. Me dijeron que era la subida del muerto, parálisis del sueño, una pesadilla muy vívida. Me aferré a esa explicación con todas mis fuerzas. Era lógico, era racional. Pero dentro de mí, una voz helada me decía que lo que yo había sentido era real, y esa voz tuvo razón. Volvió a pasar una semana después, mismo hundimiento, mismo gemido de la cama, misma parálisis de terror. Pero esta vez el peso se sentó más cerca, a la altura de mis rodillas, y esta vez sentí algo más. Sentí un roce sutil sobre la cobija, como si un dedo estuviera trazando una línea sobre mi pierna. La cosa empezó a dejar rastros de su presencia incluso de día. A veces, entraba a mi cuarto y veía una hendidura en el edredón, como si alguien hubiera estado sentado ahí y desaparecía ante mis ojos. El aire en la habitación se volvió pesado, y un olor extraño, a tierra mojada, a sótano, impregnaba las paredes. Mis compañeros empezaron a notar cosas también, aunque no las conectaban. Uno de ellos juraba que oía pasos en mi cuarto cuando yo estaba en la universidad. El otro se quejaba del olor a humedad en el pasillo de arriba. Yo era el único que sabía la verdad, el único que vivía con el terror nocturno. Me obsesioné. Dejé de dormir. Pasaba las noches en vela, sentado en una silla en la esquina, mirando mi propia cama con pavor, esperando. Estaba demacrado, paranoico. Sabía que no podía seguir así. Tenía que enfrentarlo. Tenía que verlo. La incertidumbre me estaba matando más lentamente que el propio miedo. Así que ideé un plan. Dejé mi celular grabando en la repisa de enfrente, y esa noche me metí en la cama y fingí dormir. Cerré los ojos, regulé mi respiración, pero cada fibra de mi ser estaba en alerta máxima. Las horas pasaban. 1, 2, 3 de la mañana. Nada. El cansancio me estaba venciendo. Justo cuando pensaba que no pasaría nada, cuando mi cuerpo empezaba a rendirse al sueño, lo sentí. El hundimiento, el gemido de los resortes, el frío. Me quedé inmóvil, actuando mi papel, y entonces sentí la presión sobre la cobija, justo en mi tobillo, y comenzó a arrastrarse hacia arriba, lentamente, una presión pesada y deliberada, como la de una mano que subía por mi pierna. Mi cuerpo entero gritaba que huyera, pero mi necesidad de saber era más fuerte. En un acto que mezclaba la valentía con la estupidez más pura, abrí los ojos y miré. No había un monstruo, no había un fantasma, había algo peor. Vi la cobija hundiéndose profundamente, formando la silueta perfecta de alguien sentado ahí. Era una figura invisible, pero su peso era real. Y en el centro de esa hendidura, la tela de mi edredón azul se estaba oscureciendo, como si se estuviera mojando desde adentro, y el olor a tierra de sótano se volvió insoportable, llenando mis pulmones. La cobija se movía,
siendo arrastrada lentamente hacia abajo por esa fuerza que no podía ver. Fue demasiado. Grité, un sonido ahogado y patético, y me lancé fuera de la cama, huyendo de mi propia habitación como si el mismo infierno estuviera en ella. Dormí en el sofá durante una semana, hasta que mis compañeros me convencieron de que teníamos que irnos de esa casa. Finalmente, subí a mi cuarto a recoger mis cosas. Lo último que agarré fue mi celular. Me había olvidado por completo de la grabación. Con un nudo en el estómago, la revisé. Avancé el video hasta la hora del incidente. Vi mi cuerpo tenso en la cama. Vi el colchón hundiéndose exactamente como lo recordaba. La cámara lo había captado todo, pero captó algo más. Algo que yo, en mi terror, no había notado. Mientras la cosa invisible se sentaba en mi cama, la puerta de mi closet, que yo siempre cerraba antes de dormir, se abrió. Se abrió lentamente, apenas unos centímetros, revelando una oscuridad absoluta, una negrura que parecía devorar la luz. Y desde esa rendija de oscuridad, algo parecía estar mirando, observando la escena. Hoy vivo en otro lugar. Duermo con la luz encendida, pero el terror nunca se fue. Me deshice de esa cama, pero el recuerdo de ese peso, de ese frío, está grabado en mi piel. Pero ¿saben qué es lo que de verdad no me deja dormir? El verdadero terror no es lo que se sentó en mi cama esa noche. Es la pregunta que me hago cada vez que cierro los ojos. ¿Qué era lo que salía del closet para observar, en silencio, mientras esa cosa me visitaba? Si alguna vez has sentido una presencia en la quietud de tu habitación, suscríbete a No apagues la luz y activa la campanita. Quizás, al compartir nuestras historias, la oscuridad se sienta un poco menos solitaria.